venir y estar con nosotros. Muy rápidamente, este taller, porque este sí va a ser un taller interactivo, le hemos puesto energía e impacto social como un nombre muy genérico. Eso puede ser cualquier cosa. Van a empezar a ver cómo trabajamos con proyectos y con comunidades durante la sesión que tenemos hoy, hablando de nuestros proyectos y nuestras comunidades. Entonces, quiero muy rápido presentar a la doctora Javier Thompson, ¿no? Ella es la líder del proyecto Latina, ella es académica, les invito a que la googleen, seguro la van a encontrar. Es Carla Ricalde, que es nuestra científica social que hace temas de interculturalidad y es parte del proyecto. Y yo soy Carla Sedano, también vengo de la UNAM en México. Carla es nuestro espacio de intersección porque ella está en Escocia y en México, y Carla está en la Universidad de Glasgow y en la Universidad de Birmingham en Reino Unido. Dicho eso, ahora sí, aquí están las instituciones que son y Javier se ve. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Hoy en Perú es mi primera vez en Perú y ustedes también. Y pues somos parte de un proyecto internacional que se llama Es Latina. Y pues aquí su nombre completo es un poquito largo, pero en breve es sobre pobreza energética, resiliencia energética, y estamos muy interesados en todas partes del sistema energético y las implicaciones para los hogares de pobreza. Y principalmente estamos enfocando en 3 países, en México, en Cuba y Colombia, pero tenemos intereses en toda la región. Es la razón por estar aquí hoy. Y en nuestro proyecto tenemos varias universidades y hoy tenemos 2 universidades, la Universidad de Birmingham y la UNAM en México. Y bueno, el proyecto le decimos Solidaridad Energética en Latinoamérica, o es Latina, que es un proyecto que es parte de UK Research and Innovation, que es la secretaría que se dedica a fondear la investigación en el Reino Unido, y nos dieron 1.3 millones de libras para estar aquí y estar en otros lugares hablando un poco del tema. Y lo que buscamos es generar conocimiento que ayuda a atender la pobreza energética, mejore la resiliencia de los sistemas energéticos y fomente lo que nosotros llamamos la solidaridad energética. Entonces hoy tocaremos más que nada sobre pobreza y solidaridad. Ya te digo, qué pena. En la siguiente liga tenemos una parte de los movimientos interactivos. Nos gustaría que nos digan, cuando ustedes oyen el término pobreza energética, ¿a qué les suena? Les vamos a dar 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos. Y ya Carla nos dirá cuándo pasan los 2 minutos. Para que el PURL debería funcionar.
me da tiempo, si me pueden estar escribiendo mientras yo les platico un poco. Bueno, nosotros para el proyecto Eslatina y en general como grupo de investigación, cuando hablamos de energía, hablamos más que solo lo que en México le decimos comúnmente la luz. No sé si aquí también es como que le diga, se va la luz, viene la luz. Nosotros hablamos de la electricidad, que es la luz, pero también hablamos de gas, leña, carbón, los otros combustibles que se utilizan normalmente en el hogar, ya sea para cocinar, para calentar agua, todo lo que usa un hogar, incluso a veces hay generadores que se basan en esos combustibles, ¿no? Todas esas fuentes de energía que se utilizan en el hogar es de lo que nosotros hablamos. Y nosotros vemos la energía no como un fin, sino como un medio para alcanzar el bienestar. Muchas veces hablamos en espacios energéticos y hablamos con nuestros colegas energéticos y buscan más generar energía porque hay que generar energía, pero a veces no estamos preguntándonos como cuál es el fin de la energía, ¿no? Que ya espero que hablará Carla mañana. Un concepto que nos ayuda a esto es el concepto de servicios energéticos, que es la aplicación útil de la energía. Cuando nosotros hablamos de servicios energéticos, estamos explícitamente reconociendo que las personas en general no queremos 1 kilowatt hora, no queremos 1 litro de gas, queremos cocinar, prender la luz en nuestra casa, ver la tele, esas cosas, y que además estos servicios energéticos nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Tener la luz prendida nos ayuda a aprender más tarde, ¿no? Uno que es estudiante quiere estudiar cuando no hay luz, o nos ayuda a tener visitas, incluso a las personas con discapacidad, quizás es básico para ellos, si alguien tiene sordera, pues necesita tener la luz para poder ver cómo alguien le está hablando, ¿no? Porque tienen este lenguaje a base de señas. Comer o cocinar no es solo comer, ¿no? También es demostrar cariño y todas estas cosas. Entonces, eso es lo que nosotros nos enfocamos. La definición de pobreza energética que como grupo nos gusta más, porque hay varias, es esta. Es la condición que ocurre cuando un hogar o una vivienda no puede alcanzar los niveles social y materialmente necesarios de servicios energéticos. Nosotros le ponemos, nosotros no, Petrova y Zarowski, que son los que originan la definición, le ponen la parte social porque reconocen que no solo se trata de estas concepciones de necesidades básicas, que para poder florecer en la sociedad y tener bienestar hay que ir un paso más allá de lo básico. Hay que sí comer, sí tener clima adecuado en la casa, pero también hay que ver la tele y estar enterado de las noticias, o ver la tele y ver las novelas porque es lo que me gusta, tener una vida que realmente nos haga sentir plenos. Las mayorías de las concepciones de pobreza energética hablan de una tríada que es lo que hace que un hogar esté en pobreza energética: que haya bajos ingresos, altos costos energéticos y mala eficiencia energética. Cuando tienes estas tres cosas, tu hogar está en pobreza energética. Y bueno, vamos a hablar de cómo se mide la pobreza energética. Y este artículo, de donde sale esta información, lo escribió Harriet, que es la primera autora de un artículo que se llama Repensando la pobreza, repensando muchas cosas. Le llamamos el rethinking. Y en ese artículo, Harriet nos dice que hay varias maneras. Una es directa. Imagínense que en sus casas queremos medir directamente la pobreza energética y les ponemos monitores de calidad de la energía, de iluminación, de temperatura, de si está emitiendo contaminantes el gas que están quemando en la cocina. Esa es una forma de medirlo. Carísima, porque tendremos que instrumentar todas sus casas, pero es una manera de medirlo y se hace y se ha hecho y lo hemos hecho nosotros en otros proyectos. Otra opción es, no quiero decir que es la más fácil, pero es la más fácil, que es pensando en economía. ¿Cuánto gasto en energía y cuánto gano? En algunos lugares, de hecho la CONUE en nuestro país, el gobierno decidió que una forma de decir que un hogar es pobre energéticamente es si gasta más del 10% del ingreso de una familia en energía. Llámese electricidad, gasolina, queroseno, lo que se les ocurra. El tema ahí es que en mi espacio, en mi país, no sé en los demás países, hay gente que se necesita conectar irregularmente a la red eléctrica por desigualdades estructurales que no le permiten pagar el servicio eléctrico porque es caro. Entonces, puede que una familia gaste 10 pesos de leña al mes y gane muy poco dinero, pero gasta menos del 10%. Entonces, ¿sabes? Esa definición lo sacaría de pobreza energética cuando realmente una familia que no puede pagar la energía y
y tiene que conectarse regularmente, está en pobreza energética. Pues por eso no somos muy aficionadas a usar solo esa medida. Y hay otras que tienen que ver mucho con medidas poblacionales. Y otra forma de hacerlo es la consensual o autorreportada, es decir, le preguntamos a la gente, ¿tú reportas tu hogar está en pobreza energética? O utilizamos estadísticas de otras cosas o encuestas para saber cómo está la situación, el consenso de la familia. Y en eso hay estos indicadores, el más famoso se llama MEPI, de un matemático de Oxford que se llama Patrick Nussbaumer, y él mide si tienes acceso a combustibles modernos, si tienes iluminación. El tercero es si tienes refri, el 4 es si tienes radio o tele, y el quinto es si tienes un teléfono celular o fijo. Esta persona dice, con que tengas eso, ya la hiciste. Y sabemos que en la mayoría de nuestros países no es suficiente. Por eso, esas formas de medir que nos impone alguna gente no son siempre las adecuadas, pero es un tipo de medición, no es la otra. Y bueno, precisamente por estas visiones que nos impone el norte global de cómo creemos que es la pobreza energética, es que estamos haciendo otros proyectos para medir desde Latinoamérica qué es la pobreza energética. Y muy rápido les enseñamos esta revisión, ¿no? De algunos artículos. Urquiza, que es una académica de Chile, por ejemplo, tiene esto es lo que dice, ¿okay? Y nuestro análisis de artículos nos dijo que en ese periodo de, se fijan, 30 años, solo hubo 62 publicaciones de Latinoamérica sobre pobreza energética. El 80% se publicaron en un año, seguro estuvo en un congreso por ahí, o se hizo famoso el término, ¿no? Y la mayoría fue en inglés, lo que refleja el imperialismo que existe en temas académicos, ¿okay? Y ahí está el artículo, por si alguien lo quiere leer. Entonces, más adelante les vamos a dar códigos QR y están las emociones de ustedes. Pero en ese link está el artículo en acceso abierto para que puedan ver esta revisión de literatura. Muy rápido es dónde se publica y ahí pueden ver dónde se publica. Se está publicando, si se fijan, en Brasil y Chile, son los que más habían publicado hasta 2021. Recientemente México publica mucho, pero antes no tanto. Y ahí pueden encontrar que también en su país es el cuarto país donde se publican temas de pobreza energética hasta 2021. Sin embargo, muchos de los estudios son lo que se conoce como STEM, muy ingenieriles o muy económicos. Falta más representación de las ciencias sociales. Si se fijan, 62 tercios fueron publicaciones en ingeniería o matemáticas o muy tecnológicas. Y escapan temas como género, etnicidad, que es algo fundamental en nuestras culturas, edad y discapacidad. Entonces, eso necesitamos que se vea más en los estudios y por eso hicimos esta revisión. ¿De qué se investiga? Esto es lo que siempre se pregunta en los estudios. ¿Qué áreas están más impactadas geográficamente y cuánta gente? Muy cuantificadores, ¿no? Muy geográficos y muy demográficos. Pero no se abordan quiénes son las personas más afectadas, ni se abordan qué características tienen esos hogares de pobreza energética. Entonces, es un poco, esta revisión nos ayuda a hacernos esas preguntas. Gracias. Entonces, en el artículo se encontró 3 áreas de mejorar. La primera es tener más análisis seccionales de las vulnerabilidades sociales. La segunda es formar equipos de trabajo interdisciplinario y la tercera es para interconectar y mejorar los datos. Entonces, este es positivo y este es un acto triple. Exacto, este tipo de talleres sirve para las 3 cosas. Sí, bueno, y ahora vamos a pasar a la parte, como les vamos a pedir que se muevan un poco, pero todavía no. Nosotros trabajamos con un material que nos vieron preparando, algunos se quedaron y los que estaban aquí nos vieron preparando hace rato, que se llama Quetzal. Quetzal es un material que se desarrolló en Lesoto, un país en África, donde había una investigadora de la Universidad de Manchester que se dio cuenta que cuando a veces hacían talleres, las mujeres no siempre participaban de la misma manera que los hombres, o luego a las personas más grandes como que les daba pena y como que dependía mucho de la personalidad. Entonces inventó este material que se llama Quetzal,
que significa acción en Lesoto. Entonces la idea es que ponemos en acción el conocimiento y además también prestamos de este término en inglés que es el actionable knowledge, que es el conocimiento que se acciona pero también es conocimiento en acción, ¿no? Entonces como no teníamos una traducción mejor, pusimos el préstamo en inglés. Entonces les queremos pues en este ejercicio de repensar la pobreza energética, les queríamos preguntar a ustedes cómo se vive la pobreza energética en Perú. O sea, si ustedes pensaran como, bueno, yo pienso en un hogar que tiene pobreza energética o que está en condición de pobreza energética, ¿cómo se ve este hogar? ¿Qué son las características? ¿Qué es lo que hay o no hay? Y para eso les están pasando una bolsita y les vamos a pedir que agarren uno y se la pasen a los demás. Y si les tocó de bueno, es un poco trampa porque lo están escogiendo, pero no les tocan, agárrenlo sin ver. Si les tocó cosita verde, les voy a pedir que vengan de este lado, y si les tocó cosita azul, les voy a pedir que vengan de este lado, y por eso no hay que escogerlo porque los queremos separar de sus amigos. Entonces ¿me regresas donde está? Entonces sí les voy a pedir que se paren. ¿Alguno de los que ya tiene una cosa de algún color se pare? Gracias. Pues vámonos al frente. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí verde y aquí azul, azul. Vámonos, vámonos. Un poquito de energía. Yo sé es después del comer, pero más energía. Aquí, aquí. Vámonos, vámonos. Verde por aquí. Azul por aquí. Vámonos, vámonos. Bueno, entonces, sí, se lo pueden comer, se lo pueden comer. Sí, sí, sí. Ya se lo pueden comer. ¿Necesita abrirlo? ¿Se lo ayudo? Bueno, entonces, frente a ustedes tienen este tapetito y las hojitas. Tienen un montoncito, un bonche, le diríamos en México, un bonche de hojas cafés y un bonche de hojas grises, y les vamos a pedir que si estas características del hogar en pobreza energética en Perú, es que estamos antes de que llegara tanta gente y ahora estamos un poco amontonados, pero yo creo que ¿hay más chocolate? Sí, sí, hay más chocolate. Bueno, entonces en este repensar de pobreza energética y de cómo se ve o se vive la pobreza energética en Perú, les queremos pedir que si las características tienen que ver con la falta de electricidad, con la falta de quizá ya sea dispositivos eléctricos o cosas que su fuente energética es de electricidad, la pongan en gris. Y si tiene que ver con falta de energéticos que son de otras fuentes que no son la electricidad, los combustibles o, no sé, México, algunos hogares pobres energéticos ponen a calentar el agua en una cubeta afuera, que no es un combustible per se, pero es una forma de usar energía. Este tipo iría en las hojas cafés. ¿Sí? Leña sería cosas, otros combustibles, a menos de que, bueno, a menos de que la leña se use para ponerla en un generador de calor, o sea, pero sé que no está, en este caso específico, no creo que no esté haciendo eso, pero se escribe, hay unas plumas especiales que son estas. Sí, si quieren venirse de este lado, está perfecto.
energética la señora. Lo volvimos a repetir entonces. La pregunta principal es cómo se vive o se ve la pobreza energética en Perú, recordando que es una condición, en este caso como el estamos viendo, que afecta a hogares, entonces en viviendas particulares, no necesariamente, no nos enfocamos ni en empresas ni en el sector público. Y de ese cómo se ve subida la pobreza energética, si el problema que me están contando tiene que ver con la electricidad como fuente de energía, se pone en una hoja gris. O sea, por ejemplo, vi que alguien escribió que no llega la red eléctrica a un lugar, eso tiene que ver con la electricidad. Pero si el problema tiene que ver con el gas, el queroseno, la leña, otras formas de obtener energía, sería para escribirse en la hoja café. ¿Sí se entendió? ¿Más o menos? Y para eso hay unas hojitas aquí al frente que igual y los que están ahí atrás no alcanzan. Y hay unas plumas. Vamos a poner otro tapete aquí aparentemente. Bueno, hay una tercera para el grupo de allá y cualquier otra persona que quiere estar aquí. Ese viejito de niño no jugaba, Bueno,
no los vamos a dejar, no los vamos a interrumpir, sigan con esa creatividad diciendo qué problemas que ustedes conocen o conocen en comunidades en todo Perú, donde se ve la pobreza energética, y hacia el final, ¿no? Ya vamos a platicar de lo que sigue. Ay Dios, no me dejan. ¿No me deja pasarlo? La siguiente diapositiva, por favor, no me deja pasar. No la puedo pasar. Ahí está, a ver si ya. Ok. Les vamos a platicar de cómo tenemos una propuesta que tiene que ver con servicios electrodomésticos en Colombia y en México. ¿Ok? Y en la siguiente, yo ya perdí esto para siempre. Sí. Y me puedes pasar la siguiente porque estoy haciendo la acá. Ahí está. Como pueden ver, aquí hay un tema sobre electrodomésticos y en países tanto en Colombia como México para que vean el contraste. Y resulta que lo que pudimos detectar es que el mapa de México es el que parece un cuerno de la abundancia con una cosita larga, por si no se acuerdan de geografía, y los electrodomésticos que más se usan en mi país son el radio, el ventilador, la lavadora, etcétera, el teléfono y la plancha. Y en Colombia no se usan tanto teléfono, plancha y radio y ventilador, por decir algo. Entonces podemos comparar temas culturales al ver los temas de pobreza energética. Entonces, esos electrodomésticos son los que tiene la mitad de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que una forma de pensar que hay pobreza energética en un hogar es si no tiene los electrodomésticos que tiene la mitad de la población. Los hogares que no tienen plancha, en el caso de México, podríamos pensar que están en pobreza energética. ¿Okay? La que sigue, por favor. Ahí está, ahí. Ya está, ahora sí me va a dejar. También hicimos una comparación por regiones climáticas. Como pueden ver, están las regiones templadas, las extremas calientes, las tropicales y a nivel nacional en México. Y una cosa muy interesante es que en todas las regiones, sin importar la temperatura, el ventilador es un electrodoméstico que se busca, que la mitad de la población tiene en México, para que vean la importancia del confort térmico, por ejemplo. El radio no en todos lados se tiene, no está a nivel nacional, pero sí se tiene mucho, la 50% de la población, en calor extremo. Y la regadera eléctrica que pueden ver allí también se tiene en climas templados, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que nos enseña para qué queremos la energía. Y la siguiente me va a decir, otra vez no me quiere, ¿me ayudas con el clique, por favor? Ahí está. Otra cosa muy interesante es estos indicadores que les contamos de pobreza energética. ¿Se acuerdan que les dijimos que hay muchos estudios? Bueno, los que están en rojo son los electrodomésticos en Colombia y en México, que esas otras formas de ver la pobreza energética sí detectan. Pero nuestros estudios que hicimos buscando electrodomésticos pescaron la lavadora, la licuadora, la teléfono y la plancha como electrodomésticos de mucho uso, que el resto del mundo, cuando nos quiere evaluar, no se da cuenta que son importantes para nuestras culturas. Y por eso es importante hacer estos estudios país por país. Yo no sé en Perú qué electrodomésticos son los que más usa la gente y cuáles son. ¿Okay? Entonces, como no sé, le voy a pedir a Carla que, bueno, ahorita les voy a contar yo. Entonces, justo ahora, la siguiente pregunta es, así como les dije que en mi país la mayoría de los hogares tiene radio o ventilador, ¿cómo es en Perú? Piensen en la vida diaria en los hogares peruanos, así, en general, ¿ok? Y escriban en hojas verdes, que van a estar aquí abajo de nuevo, todos los servicios energéticos o los electrodomésticos o los dispositivos y para qué son, su propósito, por favor, que usen en su día con día. Por ejemplo, ¿ok? Cocinar con estufa de gas. Todo eso tiene que ir en la hojita, para que nos ayuden a entender en Perú qué servicio energético se usa y para qué. Porque a lo mejor cocinar con estufa de gas, por eso lo ponemos ahí, es un servicio que se usa, pero en otros lugares de Perú se cocina con otro tipo de combustible. Entonces nos ayuda mucho que su conocimiento de Perú lo vacíen en las hojitas verdes. Así que les vamos a pedir de nuevo que bajen aquí. Ahora no hay chocolates, ahora esperamos que lo hagan por amor a la ciencia y a la forma de hacer investigación.
y que las hojitas verdes nos pongan indistintamente en cualquiera de los tapetes eso, y para eso tenemos 5 minutos. Entonces sí les pedimos que piensen qué servicio energético les gusta y digan para qué y lo pongan en una hojita verde, por favor. Entonces, por favor, bajen. Sé que esto es raro, normalmente lo hacemos en espacios con mesas para trabajar, pero pues aquí es un auditorio, entonces les pedimos que bajen y que pongan cocinar con, ¿no? O otras cosas. Y les decía, son 4:50, a las 4:56 les pedimos que terminen el ejercicio. Mil gracias. Y pueden subir hasta arriba para poner cosas en el tapete de arriba de una vez y que no nos amontonemos. Mientras más mejor, pero que cada hoja tenga una cosa. O sea, no se vale hacer la lista de licuadora, refrigerador, sino en una hoja, licuadora para hacer salsas, o licuadora para hacer batidos energéticos, o horno para hornear pasteles, o... Sí, exacto. Y ayuda mucho que piensen en lo que hacen ustedes. Las juventudes usan la licuadora para cosas distintas que sus mamás. Y los hombres usan la licuadora para cosas distintas que las juventudes. Entonces piensen en sus contextos y en para qué usan las cosas. Por favor. Las juventudes allá atrás, pues se pueden designar a un escritor para que le digan y baje el escritor a escribir. También se puede, no tienen que bajar todos, no se amontonen, no tienen que bajar. ¿Y a ese escritor le damos un chocolate? Así es. Todavía tenemos chocolate para darle al escritor. Así es. Lo que para eso le vamos a dar premio voluntario. Quedan 3 minutos. Lo acabaron antes, pero está bien. Entonces, bueno, normalmente, como hay tanto trabajo, la gente se queda aquí abajo y en los talleres en los que trabajamos estos temas, a los grupos les interesa saber qué hacen las otras comunidades. Entonces le llamamos el chisme. Y suele ser, vamos a hacer al rato, ahorita no, que entonces cada grupo de personas va a los tapetes siguientes a echar un ojo y ver si lo que ven en otros tapetes les parece buena idea para su tapete. Y entonces la gente va construyendo conocimiento de esa manera. Bueno, entonces ahora les vamos a pedir que en cada tapete tenemos una serie de hojas verdes
y queremos que las ordenen de cuál consideran que es la más importante para el bienestar, reconociendo de que no todos estos servicios energéticos son igualmente importantes en un hogar. Habrá unos que son más importantes o se utilizan más y son más necesarios para el bienestar. Entonces nos gustaría que las ordenen del más importante al menos importante. Entonces nos vamos a pedir otra vez que preparen y que vengan aquí abajo y ahora vean las hojas entre todos y nos pongamos de acuerdo cuál es lo más importante y qué es lo menos importante. Pueden mandar a alguien, porque pues ya vimos que, así que digas qué participativa es la comunidad de Tumbes Perú, no, sinceramente, pero las pocas personas que se animen a venir a organizar, se los vamos a agradecer mucho, porque insisto, este taller nos va a ayudar mucho para entender mejor qué servicios energéticos son importantes para Perú. Entonces, solo se trata de ponerlos en lista y organizarlos de nuevo, del más importante que ustedes consideren como grupo, al menos importante. Gracias. Y para eso tenemos 8 minutos.
hicimos un poco de trampa cuando les pedimos que hicieran este ranking, porque eso va un poco en contra de todo lo que hacemos como proyecto. Nosotros usamos algo que se llama el enfoque de capacidades, que es una teoría de Amartya Sen, un premio Nobel de la Economía, y Martha Nussbaum, que creen que el bienestar no se mide en términos económicos, sino que se mide en algo que se llaman las capacidades. Y nosotros creemos que los servicios energéticos nos ayudan a hacer, tener o dar bienestar, y nosotros nos vemos con esos aspectos, que es el término que utilizamos, que es más comúnmente entendido que el término capacidades. Como proyecto, nosotros hablamos de estos aspectos del bienestar. Decimos que la energía nos ayuda a mantener y cuidar el cuerpo, a aprender y comunicar ideas y sentires, a construir relaciones con otros, a participar de prácticas sociales, a divertirnos y descansar, a participar en actividades productivas, a trabajar, pero también en trabajo no remunerado, a usar y gestionar nuestro tiempo y a tener una vida armoniosa con el medio ambiente. Nosotros normalmente lo que hacemos en nuestros talleres que hacemos en espacios en países, en México, Colombia y Cuba, es que les pedimos a las personas que hagan lo mismo que han hecho ustedes, enlisten los servicios energéticos, y ahí tenemos, bueno, estos incluso son de talleres que hemos hecho en Reino Unido, por eso están en inglés. Les pedimos que hagan esta lista de servicios energéticos y luego les pedimos que las relacionen con estos aspectos del bienestar, reconociendo que el bienestar es una cosa compleja, que no simplemente es, pues cocinar es mucho más importante que usar la lavadora. Bueno, sí, pero quizá usar la lavadora es mucho más importante para gestionar el uso del tiempo, porque significa que no tengo que lavar 10 kilos de ropa a mano, que me tomaría un día entero, sino que puedo hacer eso y además cocinar una comida al mismo tiempo. Entonces nosotros como investigación eso es lo que hacemos, y eso nos ayuda a ver los servicios energéticos de una manera más compleja. Lo que ha surgido con estas investigaciones es que siempre hay servicios energéticos que esperamos que salgan: la cocina, el refrigerador, la licuadora, porque somos latinoamericanos. En Inglaterra no sale la licuadora, pero acá sí. Y eso siempre está asociado con capacidades distintas. En algunos espacios, en México, cocinar es muy importante para nuestras prácticas culturales. Me imagino que quizá en Perú también es así. Hay platillos que tienen toda una carga cultural. Nosotros tenemos el mole, que se hace distinto en cada espacio del país, y que además cada familia tiene su receta, y que te pasen la receta de la familia es así como un rito de paso, ¿no? Entonces, esos servicios energéticos, que quizá otras concepciones de pobreza energética piensan, bueno, nada más es comer, nosotros decimos, bueno, es comer, pero también es cariño, es las prácticas culturales, ¿no? Hay servicios energéticos que se repiten siempre, pero tienen distinta importancia, como bañarse. En particular, en algunos espacios en México, bañarse no se considera tan, bañarse o ducharse, no sé qué palabras uso aquí, no se considera tan importante. Hay espacios donde hace frío y quizá no se bañan todos los días, y tenemos espacios de mucho calor que quizá nos bañamos 3-4 veces al día, y bañarse es súper importante, aunque quizá solo se asocia a uno de los aspectos del bienestar. Tenemos servicios energéticos que, como decía Carla, no salen en las otras concepciones de pobreza energética, como es los radios, aspectos que tengan que ver con la música. Hasta ahora no hay realmente un índice de pobreza, que no sean los que trabajamos nosotros, que tome en cuenta servicios energéticos que tienen que ver con la música, pero en nuestros talleres hemos visto que siempre sale. Por ejemplo, en Colombia trabajamos en Barranquilla, y en Barranquilla son muy importantes las pick-up, que son camiones pick-up, pero que tienen atrás un sonidero, que no sé cómo se llama aquí en Perú, una bocinota enorme que va de casa en casa en las fiestas. Entonces, esas cosas que son muy importantes culturalmente y que la gente les parece que las valoran, siempre son ignoradas. También tenemos que la gente asocia con diferentes niveles de importancia. No tenemos que nuestros talleres los hacemos por edades. Por eso Carla decía, bueno, los jóvenes lo verán distinto, y nos pasa mucho en cosas como las tecnologías, los celulares, donde para los jóvenes es súper importante el celular, quizá más que para personas. Bueno, lo podemos ver, aquí tenemos una nave central que no es para que nadie en el celular, y otras 2 naves donde hay más gente en el celular. Entonces, eso es lo que vemos con nuestros talleres. Y lo más enriquecedor es que salen servicios energéticos que son raros, como aspectos de seguridad, de esterilización de copas menstruales,
o hemos incluso tenido sillas de ruedas eléctricas, que es un aspecto que quizá es muy raro porque no está en la norma de la población. Habrá un hogar en una comunidad que lo tiene, pero una vez que sale en la discusión es súper importante, a pesar de que solo sea una persona en ese espacio la que lo tiene. ¿Sí? Estoy acá. A pesar de que solo sea una persona que lo tiene, cuando está en la discusión es muy difícil sacarlo de esta lista de lo que es súper importante o súper esencial. Bueno, como decimos, cuando hablamos de pobreza energética, queremos también entender qué pasa cuando falta. Y otra vez les vamos a pedir que se separen, a ver si logramos que se separen. Entonces les queríamos pedir que nos ayuden a entender si no hay uno de los servicios energéticos en la lista, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ¿qué hacen para subsanar o para mitigar la falta de ese servicio? Que será distinto en cada caso. Si no hay gas para cocinar, ¿qué es lo que hacen? Entonces les vamos a pedir que bajen otra vez a ver si alguien baja, y que con las hojas amarillas alguien escriba junto a las hojas verdes. Si no pueden acceder a ese servicio que está ahí, acérquenle qué hacer, escrito en una hojita amarilla. Tienen que decir qué hace cuando falta. Entonces, está el servicio energético que está allí. Cuando ese servicio falta, escriban en una hoja amarilla qué tienen que hacer. ¿Cómo lo pueden suplir o cómo? ¿No? ¿Qué alternativas tienen para poder acceder a ese servicio cuando no se puede acceder a ese servicio?
Buenísimo. Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias. Sabemos que esto no puede que no sea muy popular, pero en general, ¿no? Si alguien, normalmente en los talleres, la gente se va apropiando de su tapete, se siente en comunidad, y entonces les decimos, ahora sí, coméntenos al grupo sobre lo que detectaron. Y entonces normalmente una o dos personas de la pequeña comunidad que hizo cada tapete se levanta y dice, bueno, nosotros vimos esto, o la alternativa que usamos es esta otra, y lo que voy a hacer ahorita con ustedes, por las características de este taller sui generis, es que les voy a hacer trampa y les voy a contar qué pasa en otros talleres. Por ejemplo, en algunos países, cuando no hay energía eléctrica, y en algunos países, voy a ir a México, a mi condominio, mi vecino el otro día se quedó sin energía eléctrica porque se olvidó pagar el recibo de la luz. Y él trabaja online, entonces no tener energía eléctrica lo afecta directamente porque entonces no puede trabajar, porque él hace home office. Y cuando nos dijo en el pánico, es que alguien me podrá ayudar prestándome de alguna forma algo para poder yo avanzar en el día o a dónde voy, nosotros por los talleres que hacemos tenemos extensiones larguísimas, porque ustedes saben bien que cuando van a comunidades el enchufe está a 50 metros y tiene que ser cable de calibre importante para que uno pueda poner el proyector, el cinito, ¿no?, en un lugar donde toda la gente vea. Entonces sacamos nuestra super extensión y le di energía eléctrica a mi vecino y pudo conectar no solo su internet, su módem, su laptop, sino hasta el refri, porque como el calibre es ancho, entonces pudo haber una alternativa en la que ante no pagar su energía eléctrica, y es un lugar de clase media. O sea, lo que yo quiero ir es que muchas veces esas soluciones de servicio que falta, nosotros pensamos que solo suceden en comunidades vulneradas, pero puede suceder en muchos lugares. Y entonces armamos estrategias para poder acceder a esos servicios energéticos. Sí, perfecto. Y ese aspecto de encontrar soluciones quizá creativas, estuvimos recién en COE y nos decían, es que nosotros tenemos resiliencia creativa, no tendremos resiliencia de verdad en nuestro sistema energético, pero tenemos resiliencia creativa, que es, pues le hablamos a alguien, desmontamos los paneles nosotros si viene el huracán, hacemos todo entre nosotros, y eso es a lo que nosotros estamos llamando solidaridad energética, que es un concepto que es multiescalar. Decimos que existe entre países, como el ejemplo reciente que tenemos, que es que en Cuba hubo un apagón importante y México decidió darle subsidiado, que tampoco es tanta ayuda, pero un subsidio es mejor que nada, combustible para poder solapar un poco ese problema entre instituciones, ya sea agencias de distinta naturaleza, porque la energía, en particular la pobreza energética, tiene una falla grande, que es que se la van pasando distintas instituciones. En México al menos, la Secretaría de Energía dice, es pobreza, eso es de bienestar. Y los de bienestar dicen, es energía, eso es de la Secretaría de Energía. Entonces es la bolita que requiere que todas las instituciones digan, bueno, sí, es energía porque no llega, porque no hay tendero eléctrico en este espacio, pero también es bienestar porque afecta directamente el bienestar de las personas. Bienestar se llama en nuestra Secretaría como de ayuda a las personas vulnerables. Y además, la solidaridad energética es reconocer el rol activo que tenemos nosotros y el poder que tenemos para mitigar estas cosas de pobreza energética. Como decía Carla, la solidaridad energética también es darle a mi vecino la extensión, pero también es, oye, ¿sabes qué? Hace muchísimo frío en mi casa, yo que vivo en Inglaterra, ¿me puedo ir unos días contigo? O ¿sabes qué? Se me rompió la lavadora, ¿puedo lavar contigo? Esas acciones pequeñas es también lo que nosotros conocemos como solidaridad energética y lo que estamos tratando de entender que hay y que pasa mucho en América Latina. Estas redes de apoyo que nos ayudan a mitigar la pobreza energética. Pues un concepto central de nuestro proyecto y
muchas de las investigaciones sociales en Europa es el concepto de justicia energética. Pues aquí es una definición de un artículo muy importante por Cassie Jenkins, y ella dice que justicia energética aplica principios de justicia a las políticas y sistemas de producción y consumo energéticos, activismo energético, seguridad energética y cambio climático. Y para mí es un concepto muy útil, tiene muchos niveles, tiene un enfoque de todas partes de los sistemas, incluso la acción de gente de diferentes tipos, por ejemplo, de los políticos, de la gente en las comunidades, el activismo, y básicamente el concepto preocuparse con cómo se distribuyen los beneficios y las cargas de los sistemas energéticos. Por ejemplo, donde emergen las injusticias es, por ejemplo, en las zonas rurales o con gente particulares, qué secciones de la sociedad son ignoradas y qué procesos existen para remediar y revelar y reducir las injusticias. Por ejemplo, qué tipo de gente toma las decisiones en qué políticas públicas que hay. Por ejemplo, es algo que alguien en este foto puede participar, o es un particular tipo de gente que toman las decisiones. Y en el siguiente, sí, este video es por un profesor, Benjamin Sauerpool, y es parte de un curso que voy a explicar después del video. Es 10 minutos, pero ojalá es muy interesante para todos. It's a pleasure to come talk to you today about energy justice, because I think it really is both one of the most important areas of kind of scholarship, critical scholarship emerging in energy policy, but it's also one that has really practical importance at making the world a better place. I'm often asked, especially in communities of physical and natural sciences or engineering, why do electrons have anything to do with ethics? Why does justice belong on the agenda alongside things like minerals and oil, or the study of low-carbon transitions? And to me, the case for justice is actually pretty simple to make. And it starts with kind of the notion that our global energy system, because it is embedded in a global capitalist system that isn't there anymore, that sees huge consolidation of wealth and a sobering array of externalities, costs, and injustices. The global energy system reflects that, and it can kind of entrench pre-existing inequalities that have existed for hundreds of years, or even thousands of years. And I've always been struck by this graph from the International Energy Agency, which really puts those in kind of stark relief. And you can see, basically the 20 million people of New York consume the equivalent amount of electricity as the 800 million people of sub-Saharan Africa, which is a hugely important issue, given that electricity is needed not just for hot showers and cold beers, but for things like education, life-saving refrigeration. The energy system can reflect inequalities. It can also create new inequalities. And I think a really compelling example here relates to something that I'm amazed isn't more discussed. It relates to how people use energy in the home, and it especially relates to how most people in the developing world cook food or use energy in their houses when they are trying to generate heat. And here, there is a monumental challenge with what's been called indoor air pollution. Basically, death from the smoke that comes from these cooking. And if you can see here in this graphic,
which is one of the most depressing you'll probably see, because it talks about how people die. They've taken estimated morbidity and mortality associated with indoor air pollution and have quantified that it could be as high as 4 million premature deaths a year. And what's even more tragic about these deaths is that 80% of them are in women and children under the age of 5. So this is not a 90-year-old who dies a few weeks earlier than they would have. This is literally robbing our youth and mothers of their ability to be healthy and their lives. And it is an issue that is so stark that it's even greater of a health epidemic than malaria or tuberculosis or HIV/AIDS, because it affects, more than 1 billion people still depend on these very rudimentary cooking devices. So these are two examples of how our global energy system, like it or not, is very much intertwined with issues of social justice, equality, inequality, and fairness. And what's also quite tragic about these issues is there are really no easy solutions. So one of the things that we often talk about in our research or when we meet with students is the kind of really the risk of trade-offs between energy justice and competence. In other words, it's not as simple as doing what's just and avoiding what's unjust. It's more about how when you decide you want to be just, usually you'll still force other communities to suffer some form of injustice. And just to illustrate this pesky nature of the political economy of justice, or the trade-offs involved in justice, I just wanted to briefly humanize some of these kind of issues in practice. And so one of them relates very much to the slide that I just showed about cook stoves. One of the technologies that you can use to expand access to modern energy services, especially in places like sub-Saharan Africa or India, South Asia in particular, is electricity networks. Because those electricity networks can provide for more modern standards of living and more modern electrical notions of cooking. And yet, in places like India, their electrification efforts have really been kind of buttressed by coal and the expansion of coal-fired power. And to keep costs low, because poor communities need to pay for coal electricity in ways that aren't prohibitive to them, the Indian coal sector relies on child mining. And so here you can literally see a 9-year-old, I think from the northeast of India, who spends up to 12 hours a day in a mine, where he or she will pick apart lumps of coal and try to trade them for the market. So here's a good example of the coal that this child picks will literally benefit other children and mothers who would otherwise be damaging their lives from cooking. Is that just? Is that ethical? Is that right? Or here, where you can literally see some of the survivors of Chernobyl, predominantly in places like Belarus and Ukraine. You have had pretty significant contamination of radioactive material, especially cesium, and you have had abnormally high rates of thyroid cancer. And it's one thing to kind of show you the statistics about it. It's another to actually visualize here the thyroid cancer victims. And the boy on the right is only 10 years old. And I've been told that up to 70% of certain populations in parts of Ukraine and Belarus that were most affected by Chernobyl are still struggling with thyroid cancer victims. This photograph was not taken in 1986. It was taken in 2010, which means that the child here on the right developed his thyroid cancer in our recent generation, not at the time of the accident. And yet, push for nuclear electricity in the Soviet republics ushered in a huge amount of economic growth and industrialization that lifted millions of people out of poverty. And so again, very tricky justice issue. Is it right that we have people here suffer so that many, many other classes of consumers and industries can gain? Some of our research has also taken us to nuclear power. And here you can see in southern France, this is in the Rhone Valley, where you literally have vineyards that sit up right against nuclear facilities that have been accused of radioactive leaks or tritium contamination into the water supply. So again, here you have nuclear energy, which was key to Charles de Gaulle's plans for a revitalized France, for a militarily superior France, for a France that was more modern and more geopolitically secure, but have come at the cost of kind of dispossessing local farmers and vineyards who have to occupy very tenuous and fertilized land
next to highly dangerous nuclear sites. Just two more examples. This one traces some of the life cycle impacts for many of the innovations that we expect will help us decarbonize our future economies. This is an electronic waste scrapyard near Accra in Ghana. And here, these are the low-wage workers, many of them migrants, many of them internally displaced persons, and some children on volunteer in scrapyard collecting, who are literally working up to 20 hours a day to help process many of the waste streams that come from electric vehicles, solar panels, batteries, in-home displays for smart meters, and other types of electronic appliances, which save labor, and have also helped kind of bridge the digital divide across the global north and the global south. So all of us want more internet. All of us want more digitally connected devices like laptops and iPhones. And yet that also means that communities here are exposed to toxic pollution and see their lives dramatically shortened due to the persistent organic pollutants that surround these different communities. And a final example, also sticking with this notion of kind of the hidden impacts of some of the innovations that we need to decarbonize with. This shows you a young cobalt miner in the Democratic Republic of the Congo, which is a very large country in the middle of Africa. The DRC has about 60% of the world's current cobalt market supply, at least for raw cobalt, before it is processed and refined, usually in China. And here again, you have families, children, mothers, refugees, and migrants who will spend hours underground. They are so poor, you can see here, this miner doesn't even have a shovel or a ladder, and if I could show you their feet, they would be bare feet. And many of these miners die silent deaths when the mine collapses, or in other, sometimes they contract diseases in the mines because they're under there for so long, or they get bit by the animals or snakes, or they bleed to death in the jungle. But these types of actors live lives of misery to help make many of the products and devices we need to decarbonize more affordable and more reliable. So all of this to me demands that ethics and morality and justice should not be peripherally discussed as we think about transitions in technology and innovation dynamics. They remain central and incredibly important parts of any attempt to better understand the importance of energy, climate, and society. Exacto. Bueno, este video, y ahora vas a escuchar. ¿Puedes empezar la presentación? Perfecto. Pues este video es parte de un curso en línea y es totalmente gratis, y pues no todos los videos son tan tristes, pero se llama Future Energy Landscapes, y es un curso bilingüe en inglés y español, y tiene más de 30 contribuciones de gente pues de Europa, de América Latina, y hay temas de pobreza energética, derecho a la energía, digitalización y mucho más. Y todo el curso está disponible en YouTube. Puedes acceder por la liga o con el código y ya, es todo del curso. Gracias. La siguiente. Bueno, y luego de un momento depresivo y triste, queremos siempre acabar en algo un poco más feliz, como decía Javier, y queríamos preguntarles cómo se ve un futuro energético justo en Perú. Y sabemos que esta es una conferencia un poco más técnica, entonces quizá habrá respuestas prácticas. Habrá respuestas más prácticas, pero también hay respuestas más románticas. Yo vengo a la energía desde las ciencias sociales y para mí las respuestas románticas siempre son como súper importantes también, que es lo que nos mantiene con estas ganas de trabajar y con un poco más de esperanza. Entonces te voy a pedir que le cambies otra vez a la diapositiva.
tenemos como aquí, perdón. Entonces les ponemos un QR y que nos gustaría que terminen la frase. Un futuro energético justo es, y ahí completan con lo que ustedes crean que es un futuro energético justo en Perú, específicamente. Bueno, claro, como estaba diciendo un poco, la justicia energética tiene que ver cómo afectamos también fuera de nuestro país, pero en particular nos interesa este futuro energético justo en Perú es, y que completen la frase. Se lo agradeceré mucho. Tienen unos minutitos. de lo que han dicho que para ustedes es un futuro justo en Perú, y ya estamos a punto de terminar, no se desesperen. Dice que todos los peruanos tengan energía eléctrica, energía para todos, es localista, ¿no? Un futuro energético justo es solar, es igualdad energética para todos, uso de la energía eléctrica de manera eficiente para todos, energía limpia y gratuita, uno sin combustibles fósiles. Un futuro energético sería que actualmente estén avanzando más los componentes electrónicos, un avance más de la tecnología, que todos los hogares pongan de este servicio solar, ya van todos solares, disponer energía para todos, sensibilizar la energía dando un buen uso de ella, que todos puedan obtener y disfrutar del servicio, donde la energía es limpia, segura y accesible para todos. Un futuro energético es cuando le dan los recursos necesarios para el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta el cuidado sostenible del país, que todas las regiones del país, en los lugares más alejados de los centros poblados, tengan los peruanos, todos los peruanos tengamos acceso a energía eléctrica para atender cada una de las necesidades vitales. Dicho eso es lo que ustedes esperan del futuro energético, y pues ya vamos a cerrar prácticamente. A veces me quiere y a veces no quiere esto. ¿Me das a la siguiente, por favor? ¡Ay, ya se fue! ¿Uno más? Ahí está. Perfecto. Entonces, en este día,
pueden encontrar pues todos los artículos y libros y el curso que mencioné antes. Es una liga pues viva, cada mes actualizada con más recursos sobre pobreza energética, resiliencia energética, con todos los temas del proyecto. Y si hay preguntas, pues escríbenos o ahorita podemos hacer preguntas. Y pues nada más que decir, excepto gracias por su tiempo y su energía y más o menos. No, es una broma. Pues ojalá ha sido útil para tu, pues no sé, entendimiento de justicia energética, de pobreza energética y demás. Pues gracias y no sé si hay... Pues sí, gracias. Ahí hay una pregunta, sí, adelante por favor. ¿Cómo Sí. se resuelve la pobreza? ¿Cómo Así. se resuelve la pobreza energética? ¿Qué medidas? Es un problema muy complejo y creemos que para primero resolverla hay que entenderla y entender la profundidad, porque hay gente que lo que hace en mi país es regala paneles fotovoltaicos y eso no resuelve la pobreza energética, ¿no? O sea, realmente hay que entender para qué las comunidades requieren energía y desde allí ver qué soluciones son para cada comunidad. Entonces, un poco del esfuerzo que hemos estado haciendo, liderados y coordinados por Javier, es profundizar en eso, nuestras comunidades, para qué usan energía y entonces cómo se puede resolver. De repente hay mucho estigma alrededor de ciertos usos, como el uso de la madera, ¿no? No usen madera, y pues si se usa sustentablemente, la biomasa es mejor que usar el petróleo, ¿no? Entonces, como que se trata más bien, y yo lo que creo desde mi punto de vista, pero Javier, que es experto en pobreza energética, es que tiene que ver con entender mejor cómo la energía me ayuda al bienestar. Creo que así podemos acercarnos a resolverla. Pero Javier, ¿tú cómo crees que se resuelva la pobreza energética? Pues con eventos así, con gente diferente, de sectores diferentes, de disciplinas diversas, para mí es fundamental. Las redes de colaboración entre países, para mí siempre es una de las maneras de resolver. Y pues es difícil. El aspecto social a veces es mucho más difícil que el técnico y es súper importante integrar los temas sociales en cada etapa del proceso de instalar energía y pensar en energía. Pues no sé si la otra cara tiene más. Bueno, una cosa más a ese, como un poco juntando las dos cosas y haciendo un comercial de mañana de Carla, pues requiere, yo creo, soluciones específicas que respondan a las necesidades de las personas, que escuchen a las personas, pero además que les den a las personas la oportunidad de decidir. Porque muchas veces pensamos que arreglar la pobreza energética es, pues si le ponemos un panel solar y la gente ahora tiene electricidad en donde no había electricidad, ya va a estar bien. Y muchas veces eso no es suficiente porque la gente no se apropia de la tecnología y al final la tecnología termina arrumbada, o resulta que pues ellos, como decía Carla, la energía que más necesitaban no era la electricidad, sino quizá un combustible para poder cocinar de manera segura. En este comercial, decir que mañana justo Carla va a hablar de un ejemplo de cómo nos fue a nosotros tratando de atender la pobreza energética en un espacio de que uno no sabe nada. Pero había otra pregunta en algún lugar que no entiendo. Ahí va el micrófono. Muy buenas tardes, agradecerles mucho por la presentación y por la dinámica y por el entusiasmo que tienen y los chocolates que estaban ricos.
La pregunta no sé si es un poco compleja, va a ser creo difícil de responder, pero a veces decimos que la economía es parte de las ciencias sociales, pero lo que vemos es que la economía anda por un lado y la parte social, el desarrollo humano, el desarrollo social por el otro. Teóricamente la economía es la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Cómo se arregla, más allá de los temas estrictamente técnicos y de la visión social que tienen ustedes y los ingenieros de la parte técnica, nosotros en este caso, el tema económico, los intereses económicos involucrados en la distribución de la riqueza, que tiene que ver con una mala distribución que genera pobreza? Es una super pregunta, y la geopolítica de la energía es todo un asunto. Hay guerras con la energía, ¿no? Eso está intenso. Pero lo que yo creo en lo personal, y así es como colaboro con mis grupos académicos, es que la economía sí tiene la respuesta. Capitalistas, vamos a seguir en esta espiral descendiente. ¿A qué me refiero? Cualquier inversión en combustibles tradicionales, vamos a decir así, ¿no? Especialmente hidrocarburos, siempre que hacen cuentas de retorno de inversión, que es lo que hacen las personas economistas, no toman en cuenta la gran desigualdad que generan sus tecnologías, ni toman en cuenta el daño al ambiente, no lo cuantifican. Entonces, aparentemente, son más rentables esas tecnologías que nos han venido a poner donde estamos. Cuando encontremos, y cuando más que porque existen, cuando utilicemos modelos de evaluación sustentable completo para esos proyectos tecnológicos, entonces naturalmente a los proyectos que son más cuidadosos del ambiente, más justos, más comunitarios, económicamente les va a ir mejor. Pero tenemos que monetizar las externalidades o cuantificarlas de alguna manera. Y eso creo que tiene que ver mucho con los modelos de desarrollo y los modelos económicos actuales. El modelo económico capitalista neoliberal no ve espacio para esos aspectos. Hay economías como la feminista, como la sociedad de cuidados, hay otros modelos económicos y de desarrollo que sí los ven. Entonces yo creo, y los grupos con los que colaboro en el instituto y con mis colegas en otros países, que tenemos que trabajar en esas otras formas económicas en lugar de seguir perpetuando este modelo que da a la acumulación. Es un pequeño comercial en la UNAM, gratuitamente, en línea, se está dando un curso en enero sobre economía feminista. Y la economía feminista no quiere decir economía para las mujeres. Es una economía que habla del cuidado en lugar de la acumulación, o de la sobrevivencia de la especie o de las especies en lugar de estos espacios súper explotadores. Entonces realmente la energía es parte, pero tiene más que ver, esto desde mi punto de vista, en cómo evaluamos los proyectos. Porque mientras sigamos evaluando retorno de inversión, sin ver los daños que hacemos al ambiente, a la sociedad, a las comunidades, no vamos a poder salir de esta trampa en la que nos metimos de manera, bueno, nos metió el capitalismo, ¿no? Esa es mi postura. No sé si tú quieres decir algo, Javier, al respecto. Pues sí, para mí, pues en espacios europeos, un gran problema es los datos que pintan una pintura muy delgada de la situación. Y para mí, un dato muy importante es expandir los datos para entender los beneficios y también pues, los impactos no tan beneficiosos. Y un otro problema es la separación del técnico y social, especialmente en la esquina. Particularmente en las políticas públicas, frecuentemente las decisiones son separadas. Hay muchos, no sé, ¿qué es la palabra? Silos. Y
súper importante tener gente que puede mover entre los espacios y hacer conexiones entre los picos de la economía, de la salud, del ambiente y otros departamentos. Y este requiere gente que son muy abiertos de distintos temas, de aprender nuevos como por ejemplo los temas de energía social y cómo tratar con sobre sus prácticas y cómo usan energía diariamente. Pues, sí, creo que la interdisciplina y que es mucho, ¿no? El tema que Javier insiste y tiene razón. No podemos ver solo desde un espacio disciplinar, porque por eso otra vez también caemos en estos errores de miopía, ¿no? De túnel, de visión de túnel. Y creo que ya no hay más preguntas. Ah, sí, claro, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su presentación, doctora Carla. Yo quería hacerle dos consultas. La primera, en base a toda su investigación que ha venido realizando, ¿cuál usted considera que es la energía renovable menos invasiva o que va a dañar menos el ambiente en base a lo que usted ha visto? Y bueno, hace poco también estaba leyendo que, si bien es cierto, los países subdesarrollados, uno lo ve más latente, el tema de contaminación, el tema de las calles, las basuras, los derrames en los ríos. Sin embargo, cuando ya se van a las medidas, pues son precisamente los países desarrollados los que generan más emisiones de CO2. Entonces ahí siempre nos dan esa responsabilidad a nosotros, países pequeños, y nos hacen énfasis en usar. Sin embargo, pues precisamente son estos países desarrollados que son los que generan más y dañan más. Considero que debería ser una responsabilidad mayor más de ellos. Entonces, me gustaría que usted Muchas gracias, las dos son muy buenas preguntas. Voy a empezar con la última. Sin duda, lo sabemos, China y Estados Unidos no son los únicos, pero son los mayores contribuyentes en temas de, vamos a decir así, responsables del cambio climático antropogénico. Eso sí es un hecho. Y idealmente esperaríamos que esos países pues se pongan las pilas, y con lo de Trump pues, la cosa no está bonita, ¿no? Para que esas cosas cambien. Sin embargo, también desde la perspectiva muy personal, y aquí también lo digo muy desde mi punto de vista, yo sí creo en la accountability personal, institucional y a nivel país. O sea, creo que independientemente de que nuestros porcentajes de emisiones no se comparan, si generamos una conciencia a nivel individual, colectivo y país de hacer las cosas mejor, tenemos dos beneficios. Uno, que tendremos mejores espacios en nuestro espacio, pero además meteremos presión porque en esa congruencia no consumiremos cosas que vienen de esos países muy contaminantes. Entonces yo sí creo en la acción individual colectiva para generar esos espacios, en el activismo. Y me parece que en este espacio, donde hay gente interesada en energía solar y en energía sostenible, pues es una forma de dar lata a la gente que conocemos. O sea, creo que no hay mejor forma que el insistir nosotros. Y con eso me voy a tu primera pregunta. Me parece que la energía más limpia es la que no se consume, y a la gente no le gusta hablar de eso, pero en Inglaterra le llaman los megawatts de negativos, esos watts que no usas. El ahorro y el uso eficiente de energía siguen siendo las formas más importantes de evitar el daño al ambiente, a la sociedad, las injusticias que vimos, por ejemplo. Pero pensando en que pues, hay que consumir energía porque el modelo de desarrollo que tenemos lo requiere, creo que yo sí soy una convencida de que la solar térmica es una energía solar poco sexy a lo mejor, ¿no? Todo el mundo habla de solar fotovoltaica, habla de eólica, pero la energía solar térmica, que tiene un gran potencial de descarbonización industrial, hay que verla con más atención.
También creo que hay que trabajar con la biomasa de manera sustentable, es decir, no sembrar para tomar de allí, sino de desperdicio, trabajar biomasa. Me parece que eso netea de una forma muy interesante. Y después sí creo en las renovables variables, pero a nivel local. Yo soy una convencida de la generación distribuida. Me parece que si generamos local y consumimos local, logramos, más allá de consumir energía responsable, es otro modelo de desarrollo. Otra vez, no es una entidad público-privada dueña de los bienes de consumo que generan energía a la que le compramos energía, sino somos nosotros en nuestras comunidades generando nuestra energía y adaptándonos a esos usos. Pues creo que por ahí, más bien en el sistema energético sociotécnico que ha aprendido con Harold y con Carla, es donde está la solución. Sistemas energéticos sociotécnicos locales pueden generar grandes cambios. Y mucha gente me dice, ¿no vas a resolver así el tema? No lo sé, ¿no? Creo que es una apuesta distinta. Y creo que tenemos que pensar amplio, porque un sistema sociotécnico local funciona en una comunidad remota, pero también funciona en nuestros fraccionamientos donde vivimos, en el edificio, en un centro comercial. O sea, creo que podemos encontrar esos modelos energéticos distintos, ser un poquito más creativas, pero pensar en esa ecuación que salía hace rato, en que todos los costos cuentan y que hay que minimizar esas, que aunque no veamos las injusticias, ahí están. Está el cobalto, que se obtiene como vieron, está el carbón, que se obtiene como ven. Entonces, cada vez que consumamos energía, me parece que hay que decir, pues soy un poquito responsable de ese cobalto, de esa vida, de esas personas que están en una pobreza extrema, bestial, y que no solo en África, en México también sucede, ¿no? Entonces, creo que hay que cuidar, en Perú pasa, en Latinoamérica pasa. Entonces, me parece que tenemos que ser más conscientes de que cada watt que usamos tiene un costo que nosotros y nuestro privilegio no nos deja ver, pero que sí estamos siendo responsables de ese costo, ¿no? Y creo que no es porque estemos todo el tiempo sufriendo, pero sí para ser conscientes. Y creo que eso nos puede ayudar mucho a acercarnos y a, insisto, predicar con la palabra, tratar de ser lo más eficientes energéticamente. Eso es lo que yo veo, no sé si hay otra cosa. Del segundo punto, que creo que es muy importante, porque fue la primera pregunta que contestó Carla, y el segundo punto. Tendemos a pensar, creo, de los dos polos, las economías que nos colonizaron y las economías que fuimos colonizadas como monolitos, ¿no? Pensamos que, y es verdad, ellos gastan más energía. Es cierto, es un hecho, gastan más energía, producen más basura, son más contaminantes, pero también dentro de estos monolitos no es así, es bastante heterogénea la cosa, ¿no? Igual aquí en las economías previamente colonizadas, tenemos, bueno, en México tenemos que es la otra cara de la pobreza energética, ¿no? El exceso energético. Estos hogares que tienen 8 teles y además son teles de esos que parecen ser un cuadro y entonces están gastando energía todo el tiempo, ¿no? Entonces sí, claro que hay que atender esos excesos energéticos, pero también hay que problematizar. Claro que las economías previamente colonizadoras, son las que aún siguen colonizando, tienen un uso energético mayor, pero ahorita es invierno y sin ese uso energético mayor la gente se muere también. La pobreza energética surge en lo que es el norte global por la cuestión del calentamiento de los hogares. Ese es el origen de la pobreza energética. Dada la crisis del petróleo en los 80s, los hogares no podían calentarse y hubo un retroceso a combustibles antiguos, en particular a la turba, que es este combustible que no solo contamina a la hora de utilizarlo, contamina a la hora de sacarlo, ¿no? Y destruye ecosistemas. Actualmente en el Reino Unido, no es la crisis de los 80, pero es la crisis de los 2020, hay un regreso a la turba y los hogares una isla rural en Escocia y no podían acceder a la persona porque para poder calentar su casa empezó a levantar las tablas del piso
y quemó las tablas del piso para estar caliente. Entonces cuando entrabas a su casa había un hoyo que estaba la persona atrapada en una isla dentro de su hogar porque no tenía otra cosa para calentar. Entonces este como monolito de el norte global es lo peor del mundo porque contamina muchísimo, sí, pero también hay pobreza allá y también tenemos exceso acá. Entonces hay que ver la cosa con un poco más de problematización. Claro que el norte global contamina mucho más y hay mucho más exceso energético allá porque hay más de estas teles que no deberían existir y hay gente que consume y deja la luz prendida y todas esas cosas, pero sí tenemos que problematizar que habemos pobres energéticos a través del mundo y hay que buscar acciones que aquellos que tienen esos excesos de energía, bueno, ahí es donde toca cortar el uso energético. Quizá hay personas ahora aquí o en otro espacio que deberían de estar usando más energía, porque el confort térmico no solo es sentirse bien, sino que hay problemas de salud graves cuando hace mucho calor. La composición de la sangre cambia y no podemos tampoco pedir a las personas que no gasten energía. Entonces sí es un punto de atención bien complejo y solo quería como hacer ese pequeño paréntesis. Muy bien, muchas gracias y nos gusta mucho terminar a tiempo, entonces son las 6, muchas gracias por su paciencia y nos vemos mañana en la conferencia temprano. Un aplauso a todos que participaron. Están pensando que acá hay contaminación.